La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani el 16 de agosto del 2009, cuyo título, la fatwa del imam al-Mahdi con respecto a Hamas. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 82. Y que las bendiciones de Dios y su paz sean sobre el profeta fiel e iletrado Muhammad, y sobre los gentiles de entre su linaje, y sobre aquellos que siguen la verdad hasta el día del juicio final. La paz sea contigo, nuestro preguntante. Ya sea que eres un preguntante con la verdad, y no quieres nada más que la verdad, o solo quieres conocer la fatwa del imam al-Mahdi sobre el movimiento Hamas. De hecho, son los hombres que rodean la mezquita de Al-Aqsa, y el imam al-Mahdi toma como enemigos a sus enemigos y como aliados a sus aliados. Esos son los verdaderos creyentes, aquellos que son justos de entre ellos y no les traicionan. Y le pedí a Dios, por la virtud de que no hay más dioses excepto Él, y por la virtud de su misericordia que ha decretado sobre sí mismo, y por la virtud del grandioso placer de su complacencia en sí mismo, a que los proteja de su enemigo y de sus enemigos, y que les libre de su angustia y la angustia de todos los musulmanes y los oprimidos en los mundos, con acelerar la aparición del imam al-Mahdi sobre todos los humanos, en una noche en la que todos los que detestan la verdad serán de los humildes. Y Dios rechaza todo lo que no sea completar su luz, a despecho de los criminales. Y en verdad que nos impondremos sobre ellos y sobre ellos saldremos vencedores, con el permiso de Dios, el Señor de los mundos. ¿Cómo no voy a apoyar a los que luchan porque han sido agraviados? Y verdaderamente Dios tiene poder para darles su victoria, porque fueron expulsados de sus hogares injustamente. Por lo tanto, ¿cómo no voy a apoyarlos y estar con ellos con el permiso de Dios? Pero no apoyo a quienes atacan injustamente a los incrédulos, con el pretexto de su incredulidad, y los matan simplemente porque son incrédulos. Esos, si no se arrepienten ante Dios, les impondré el castigo de Dios con la verdad, dado que Dios no nos ordenó obligar a la gente a convertirse en creyentes. No permitiré a que el hombre oprima a su prójimo nunca, ya sea en el este de la tierra como en el oeste, después de la victoria y la aparición. Y juro por la gloria y majestad de Dios, y por el grandioso placer de su complacencia en sí mismo, que si mi hermano, el hijo de mis padres, matara a un incrédulo con el pretexto de que es un incrédulo, y que este último no ha llegado a agredir a mi hermano, entonces sentenciaría a mi hermano a la crucifixión, y no me importará nada ni temeré en el amor de Dios los reproches de un acusador. Doy testimonio ante Dios de que soy el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, aliado de Hamas, de los hombres que rodean la mezquita de Al-Aqsa, aquellos que son justos de entre estos últimos y que no les traicionan, dado que estoy con todos los oprimidos que defienden su tierra y su honor, en todos los orientes y los occidentes de la tierra, y tengo pleno conocimiento sobre los principios de la yihad en el libro de Dios del Gran Corán. Y Dios no permitió a su califa propagar la corrupción en la tierra, ni derramar la sangre de inocentes de forma injusta. Que Dios me libre de ser de los que matan a la gente de forma injusta con el pretexto de su incredulidad, ya que no hay coacción en la religión de Dios. Más bien, el imam al-Mahdi tratará a los incrédulos de la misma forma que trata a los musulmanes, pero lucharé contra quien quiera que luche contra mis hermanos musulmanes en su religión o los expulse de su tierra, por lo que el imam al-Mahdi defenderá a los musulmanes contra quien quiera de los incrédulos que los ataquen de forma injusta. Pero juro por Dios, el Señor de los mundos, que si los musulmanes atacan a los incrédulos que no luchan contra ellos por su religión,
Declararé la guerra a los musulmanes que agreden a los incrédulos y eliminaré la opresión de los musulmanes contra los incrédulos. De la misma forma, eliminaré la opresión de los incrédulos contra los musulmanes, dado que Dios ha prohibido sobre sí mismo ser injusto, y así ha prohibido la injusticia entre sus siervos. Y por eso prohibimos atacar de forma injusta a los incrédulos sin derecho alguno. Y el imam al-Mahdi defenderá a los musulmanes de la opresión de los incrédulos, de manera que impediré las injusticias de los musulmanes sobre los incrédulos, así como impediré la agresión de los incrédulos contra los musulmanes. Y estableceré las leyes de los límites de Dios sobre todos ellos, tanto musulmanes como incrédulos, mientras están subyugados, de modo que impediré las injusticias del hombre cometidas contra su prójimo. No y nunca obligaré a la gente a creer en el más misericordioso, ya que no hay coacción en la religión de Dios, dado que en el hecho de tratar bien a los incrédulos hay una gran sabiduría de Dios en el libro para aquellos que no nos combaten en la religión, y a la manera de la justicia, la benevolencia, la misericordia y el buen trato, y cuando los incrédulos vayan a ver que el imam al-Mahdi está siendo benévolo y justo con ellos, y no siendo hostil con ellos, ni les obliga forzando a creer en el más misericordioso, entonces no encontrarán dentro de sí mismos más que decir: damos testimonio de que no hay más dioses excepto Dios, y damos testimonio de que Muhammad es el mensajero de Dios. Con convicción procedente desde dentro de sí mismos, porque supieron que esta es una religión de misericordia de Dios, el más misericordioso de los misericordiosos, y que Dios y su mensajero, el profeta fiel, fueron veraces. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Sadaqallahu al-'azim. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 21, versículo 107. Quizás alguien de los que no saben quisiera interrumpirme y decir: espera, ¿no dijo Dios Todopoderoso: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim, فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, ya que Dios nos ha ordenado matar a los politeístas donde quiera que los encontremos, a menos que se arrepientan ante Dios y establezcan la oración y entreguen el zakat. Entonces, dejadlos en paz. Entonces le contestará el imam al-Mahdi la misericordia de Dios para todos los mundos y digo: que Dios acabe contigo. ¿Cómo dices cosas sobre Dios que ignoras y emites fatuas contra Dios con lo que no sabes, para que cargues con la carga de los ignorantes que matan a la gente de forma injusta? Que Dios te maldiga a causa de tu fatua de matar gente inocente de forma injusta, y verdaderamente Dios te ha preparado un castigo humillante. Entonces tu fatua causó la muerte de muchas almas inocentes que Dios no les ordenó matar. Así que ven, para que te enseñe la verdadera interpretación de este versículo. Esto se debe a que Dios negó a los politeístas acercarse a la Meca y a la mezquita sagrada hasta el día del juicio final, y que la mezquita sagrada sea exclusiva para los creyentes musulmanes sometidos a Dios el Señor de los mundos. Y Dios ordenó a todos los politeístas que abandonaran la Meca, ya fueran incrédulos judíos, cristianos o paganos que no siguen a la religión verdadera. Dios les prohibió acercarse a la mezquita sagrada después del año de la peregrinación de despedida del profeta Muhammad. Y Dios les dio permiso a quedarse hasta el final del mes de Muharram, y una vez que haya terminado el plazo, si siguen estando ellos todavía en la Meca, Dios ha ordenado a los musulmanes a que los maten, incluso si se quedan colgados a la cortina de la Kaaba, excepto aquellos que se conviertan al Islam y vuelvan a Dios arrepentidos y establezcan la oración y entreguen el zakat.
Entonces aquí déjenles en paz y no les digan, vosotros no sois musulmanes. Y aquí tienen el mismo derecho en la mezquita sagrada que los musulmanes, pero Dios se refiere con sus siguientes palabras, حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, donde quiera que les encontréis. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 9, parte del versículo 5. Es decir, incluso si llegan a estar colgados en la cortina de la Kaaba, mientras siguen siendo exteriormente politeístas y no musulmanes. Dios ordenó a los musulmanes a que los mataran, porque desafiaron el mandato de Dios su Señor, y no abandonaron su casa la Kaaba, ni abandonaron la Meca. Y Dios Todopoderoso dijo, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, versículo 28. Ya sea de la tribu de Quraysh, cristiano, judío o pagano, Dios les ha prohibido la entrada a la Meca hasta el día del juicio final. Y Dios no les llegó a dar un plazo de tiempo excepto después del aviso de inocencia en el día del Hajj grande. Y fue hasta el final del mes sagrado de Muharram. Luego Dios permitió a los creyentes matar a cualquier politeísta que encontraran que no hubiera abandonado la Meca, incluso si llega a estar colgado en las cortinas de la Kaaba, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استأجرك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 9, versículos del 3 al 6. Y ven para que te enseñe, oh tú que no sabes lo que Dios te ordenó, a que sea tu trato hacia los incrédulos que niegan a tu religión, solo que no han transgredido contra tu tierra y honor, y no han obrado para impedir que tu llamada hacia Dios llegue a la gente, por lo que Dios os ha mandado a ser bondadosos y justos con ellos. En verdad Dios ama a los justos. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 60, versículo 8. ¿No veis que Dios os ha ordenado a que seáis bondadosos y justos con los incrédulos, y que os ha prohibido transgredirles? Imaginad la gravedad del hecho de matarlos, oh comunidad de los que no saben. ¿Acaso no vais a temer a Dios? Pero cuidado, Dios ha prohibido a los musulmanes establecer cualquier relación, embajada, comercio o alianza con aquellos que luchan contra vosotros en la religión y expulsan a vuestros hermanos musulmanes de sus hogares o apoyan su expulsión, a que les vayáis a tomar como aliados. Y cualquiera de vosotros que los tome como aliados, entonces es uno de ellos, y sobre él caerá la maldición de Dios, de los ángeles y de todos los hombres, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولاهم منكم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 60, versículos del 8 al 9. Por lo tanto, dado que el movimiento jamás lucha en defensa de su tierra, de su honor y de la mezquita de Al-Aqsa, entonces el Imam el-Mahdi pone a Dios el único, el subyugador, como testigo, y a todos los humanos, y basta Dios como testigo, que soy un aliado de ellos con el permiso de Dios el Señor de los mundos, y que Dios dé la victoria a quienes luchen por su causa, y que Dios desasista a quienes los desasistieron en sí mismos, y que Dios los aflija con una enfermedad en su cuerpo que los médicos humanos no pueden curar hasta que se vuelva a Dios arrepentido de forma sincera, por lo que le sanará y le perdonará. En verdad mi Señor es perdonador y misericordioso. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani.